Después de caminar unos cuantos metros más, me paré en medio del camino y empecé a gritar. A ver, diablo, aquí estoy. Si en verdad ese es tu palacio, sal a recibirme. Me dijeron que dabas mucho miedo, pero yo solo veo basura y olor podrido. Demuéstrame que existes o admite que eres un cuento para sacar dinero. Pero de repente el eco de mi risa no regresó. El silencio se volvió tan denso que sentí que me apretaba los oídos. Mi nombre es Adrián, soy originario de Puebla, y hasta hace un par de años yo era de ese tipo de personas que se burlaba de lo paranormal. Se los digo con toda honestidad. Para mí lo paranormal era un refugio para la gente que no quería entender la ciencia. Si alguien me hablaba de mal de ojo o energías, yo sacaba mis argumentos basados en libros y hechos científicos. Pero cuando eres arrogante y soberbio, la vida tiene formas muy crueles de quitarte esa arrogancia. Todo empezó en marzo del 2024. Me fui de vacaciones con 3 amigos de la universidad: Beto, Carlos y su novia Mariana. Elegimos Catemaco porque queríamos algo diferente. Un poco de selva, buena comida y, claro, el morbo de los brujos. Yo te voy a ser honesto. Yo iba con la mentalidad de burlarme, y en el camino les venía diciendo que los brujos de Catemaco eran los mejores mercadólogos de México, que solamente vendían humo y que todo era un espectáculo para gringos y chilangos asustadizos. Llegamos un jueves. El calor estaba fuerte y la humedad hacía que se te pegara la ropa al cuerpo. Al llegar, fuimos a dejar nuestras cosas al hotel y descansar un poco. Ya más tarde, salimos y rentamos una lancha para dar una vuelta por la laguna. El lanchero era un señor ya grande de piel quemada por el sol, a que llamaremos Don Jesús. Nos empezó a dar el recorrido típico. Nos enseñó la isla de los monos y otras partes de la laguna. Después de un rato, comenzamos a preguntarle de los brujos y cosas paranormales. Él nos empezó a contar algunas historias y después de un rato nos dijo: allá en San Andrés Tuxtla está la Cueva del Diablo. Ese es un lugar sagrado para los que trabajan, creen y saben de brujería. Yo solté una carcajada y empecé a preguntarle sarcásticamente si en verdad se aparecía el diablo y demás cosas por el estilo. Recuerdo que le dije que el diablo no vivía en una cueva, vivía en las cuentas de banco de los políticos y la maldad que había en el mundo. Mis amigos se rieron, pero Mariana, que era un poco más creyente en esos temas, se puso seria y me dijo que no fuera payaso. Don Jesús no se rió, nos miró y nos dijo: lo único que les puedo decir es que allá no se entra a jugar, jóvenes. Si van a ir, vayan con respeto y acompañados de alguien que conozca del tema. O mejor, ni se acerquen, porque el que no cree, tienta, y el que tienta, a veces encuentra lo que quiere. Después de ese viaje en lancha, les dije que al otro día quería ir a ese lugar, a la famosa cueva, a buscar al diablo para verlo con mis propios ojos. Esto era por puro orgullo más que por otra cosa, porque no quería quedar como un cobarde frente a mis amigos. Al siguiente día fuimos al lugar. Yo les dije que iba a subir a buscarlo, que si alguien me quería acompañar, pero mis amigos prefirieron no ir conmigo, se quedaron tomando fotos desde lejos. Yo empecé a subir por el sendero. La vegetación ahí era tan cerrada que la luz del sol casi no llegaba al suelo. Llegué a la boca de la cueva y debo decirles que en verdad es una abertura oscura que impone. En cuanto entré, saqué mi celular y prendí la lámpara. Caminé unos metros hacia el fondo y el olor me pegó de golpe. Era una mezcla de copal quemado, incienso, cera de veladora y demás olores extraños que había ahí dentro de ese lugar. Seguí avanzando y vi restos de trabajos, fotos amarradas con listones rojos y negros, fetiches, lo que parecían gallinas negras sin vida y secas, veladoras de todos los colores y algunos altares a entidades que no conocía. Yo, en lugar de sentir respeto, sentí asco y más curiosidad por saber qué tantas otras locuras me iba a encontrar más adentro.
Después de caminar unos cuantos metros más, me paré en medio del camino y empecé a gritar. A ver, diablo, aquí estoy. Si en verdad ese es tu palacio, sal a recibirme. Me dijeron que dabas mucho miedo, pero yo solo veo basura y olor podrido. Demuéstrame que existes o admite que eres un cuento para sacar dinero. Grité hasta que me dolió la garganta. Me reí solo, escuchando mi propio eco. Pinches brujos, pensaba. Pero de repente el eco de mi risa no regresó. El silencio se volvió tan denso que sentí que me apretaba los oídos. La luz de mi celular empezó a parpadear. Es mi batería, pensé, pero al revisarlo, tenía el 80%. Fue entonces cuando viví algo que jamás pensé que me pasaría. Y es que justo detrás de mi oreja derecha sentí algo. No fue un ruido como tal, más bien fue una respiración lenta, pesada y caliente, acompañada de un aliento que olía a podrido. Se me erizaron los vellos de todo el cuerpo. Volteé rápido y apunté con la lámpara de mi celular, pero no había nada. Sin embargo, en el momento que volví a quedar de espaldas a la oscuridad del fondo, sentí que algo, unas manos invisibles pero muy pesadas, me tocaron los hombros y la espalda. Sentí como si de pronto me hubieran puesto unos costales de cemento encima. Mis rodillas se doblaron un poco. Quise gritar, pero el aire no me salía. Sentí una presión horrible en el pecho. Un miedo a lo desconocido me invadió. Salí corriendo como pude, hasta tiré mi celular al suelo del susto, y al agacharme a recogerlo, sentí que esa cosa, esa presencia se pegó a mi espalda. Salí corriendo de ahí. No sé cómo no me hice daño o me caí entre las rocas. Corrí lo más rápido que pude hacia afuera sin mirar atrás. Cuando llegué con mis amigos, me vieron todo pálido, agitado y asustado. ¿Qué te pasó, Adrián? Estás blanco. Parece que ahora sí viste al mismo diablo, dijo Beto. Yo no podía ni hablar. Estaba temblando, sudando frío y sentía los hombros adoloridos. Era como si de verdad hubiera cargado algo muy pesado. Les dije que me había asustado un murciélago y que el lugar me había dado claustrofobia. Traté de bromear, pero mi voz salía quebrada. Esa noche en el hotel no pude dormir. Sentía que si cerraba los ojos, la cueva se me venía encima. Al día siguiente no pude más y nos regresamos a Puebla. Yo pensaba que al salir de Catemaco, todo se iba a pasar. Pero lo peor, apenas estaba a punto de comenzar. A los 2 días de llegar a Puebla, dejé de tener hambre. La comida más rica me sabía a tierra. Comí un bocado y sentí unas náuseas que se me subían desde el estómago. Mi novia me decía que de seguro me había caído mal la comida de Veracruz. Pero yo, a pesar de no aceptarlo al principio, poco a poco comencé a pensar que era algo más. Y empecé a creer que en verdad algo de lo que pasó aquel día en aquel lugar tenía que ver con lo que me estaba pasando. Además, el peso en mis hombros no se quitaba. Por más masajes y fisioterapeutas que visité, este no se iba. Todos los días me despertaba con dolor de cuello y de espalda, como si hubiera dormido torcido o hubiera cargado a alguien. Pasaron las 2 primeras semanas. Me pesé y había bajado 4 o 5 kilos. Mi cara empezó a cambiar. Mi piel, que normalmente es moreno claro, se puso de un color horrible. Además, que se veía muy ceniza. Mis ojos se hundieron y me aparecieron unas ojeras negras y profundas. Mis amigos del trabajo me preguntaban que si estaba enfermo, que me veía muy mal y que debería ir al doctor porque eso ya no era normal. Pero yo les decía que estaba bien y lo que tenía era simple estrés. Pero la realidad es que lo que me estaba acabando eran los sueños. Todas las noches sin falta, entre las 3 y las 3:33 de la mañana, me despertaba después de tener la misma pesadilla. Soñaba que estaba otra vez en la cueva, pero estaba paralizado, tirado en el suelo
y una figura muy alta, envuelta en sombras, se me acercaba. Esta figura no tenía cara, pero tenía una boca llena de dientes afilados y amarillos. Se sentaba sobre mis piernas, me agarraba la mano derecha y empezaba a masticarme los dedos. En el sueño yo sentía dolor real. Escuchaba el crack de mis falanges rompiéndose bajo los dientes de esta cosa. Sentía cómo me succionaba la médula de los huesos. Yo despertaba gritando, empapado en sudor, y lo primero que hacía era revisarme los dedos. Ahí estaban, pero me dolían. Me dolían como si en verdad alguien me los hubiera aplastado con una pinza. A la tercera semana la situación era crítica. Había perdido ya más de 10 kilos, mis pantalones se me caían y mi camisa me quedaba volando. Ya cuando estaba muy mal de salud, le llamé a mi mamá y le dije que viniera. Mi mamá en efecto fue a verme, y en cuanto abrió la puerta, soltó un suspiro de impresión y se puso a llorar al verme en el mal estado en que me encontraba. Hijo, te estás secando. Pareces un difunto caminando. Me llevó al doctor. Me hicieron estudios de todo. VIH, cáncer, diabetes, parásitos y nada. Los resultados decían que yo estaba perfectamente sano, pero mi cuerpo decía lo contrario. Mi piel estaba opaca, mis uñas se pusieron quebradizas y ya no tenía fuerza ni para subir las escaleras de mi casa. Sentía que me estaba acabando de la nada. Fue entonces cuando mi mamá, que es una persona muy creyente en temas paranormales, se sentó a hablar conmigo sobre mi viaje a Catemaco. A ella no le había contado sobre mi experiencia en la cueva. Esa vez ya no pude más y le conté todo lo sucedido. Mi burla, mis gritos en la cueva y mi actitud retadora. Mi madre se puso pálida. Me dijo que lo que yo hice no tenía perdón y que me tenía bien merecido lo que me estaba pasando. Que seguramente una entidad de bajo astral, por estar con esas actitudes, se me pegó, y que se estaba alimentando de mi energía vital. Te está consumiendo, Adrián. Si no buscamos ayuda, no vas a llegar al mes. Yo ya no tenía fuerza para ser escéptico. El miedo me había ganado. Le pedí a mi primo, que vive en Veracruz, que me buscara a alguien que en verdad supiera limpiar estas cosas. Él me consiguió una cita con un brujo muy respetado en la zona. Regresé a Catemaco. El viaje fue un infierno. Sentí que cada kilómetro que me acercaba a la cueva, el peso en mis hombros se hacía más insoportable. Llegué con el brujo arrastrando los pies. Nada más entrar al consultorio, el señor me miró y me dijo: traes una entidad oscura muy maligna pegada en la espalda, muchacho. El brujo me hizo 3 limpias seguidas. Usó hierbas, algunos líquidos aceites y un humo que me hacía toser hasta casi vomitar. En la tercera limpia usó un huevo, que bien recuerdo que al terminar lo quebró y el interior salió totalmente negro. Era como si estuviera cocido y podrido por dentro. Esto no se queda aquí. Aún tenemos cosas por hacer. Tenemos que ir a la cueva. Tienes que llevar una ofrenda, una botella de aguardiente del bueno, 7 puros, alguna veladora o incienso, y lo más importante, tienes que pedir perdón sincero y de rodillas. El orgullo es el que te está matando. Fuimos a la cueva del diablo. Yo no quería bajar de la camioneta. El terror que sentía era algo físico. Sentí que me iba a dar un infarto. Pero el brujo me agarró con una fuerza que no sé de dónde sacó y me llevó hasta la entrada. Recuerdo que el lugar se sentía 1000 veces más oscuro que la primera vez. Llegamos al sitio en el que en esa ocasión me paré a echar pestes, y el brujo prendió unas velas, puso la ofrenda y me ordenó que me hincara. Pide perdón, Adrián. Pídelo de verdad, no de dientes para afuera. Dile que te equivocaste y que respeta su lugar, que te deje tranquilo. Me hinqué, lloré como un niño, pedí perdón con toda mi alma. Sentí que mi soberbia se rompía ahí mismo, y entre el polvo y el olor a incienso, de repente mientras rezaba, sentí un estirón violento en el cuello, como si alguien me hubiera jalado un hilo invisible que tenía pegado a la columna.
Sentí un frío helado que salió de mi espalda y se perdió al fondo de la cueva. Y de golpe, el peso se fue. Sentí mis hombros ligeros nuevamente. Pude respirar profundo después de semanas. Era como si me hubieran quitado una armadura de hierro de encima. El brujo me ayudó a levantarme. Ya te soltó, pero tu cuerpo quedó dañado. Tienes que cuidarte, comer bien y nunca más en tu vida vuelvas a hacer lo que hiciste. Poco a poco, en las semanas siguientes, mi salud mejoró. Empecé a recuperar el hambre. Mi piel volvió a su color normal. Los sueños con la sombra desaparecieron por completo. Y aunque tardé algunos meses, recuperé el peso que había perdido. Hoy no me burlo de los relatos. Ahora sé que el respeto no es por miedo a lo que existe, sino por humildad a lo que no entendemos. Si van a Catemaco, disfruten de la laguna, coman rico, pero por lo que más quieran, nunca vayan buscándole 3 pies al gato, cuando todos sabemos que tiene 4. Si este relato te gustó, al final de este video encontrarás más historias que estamos seguros que te erizarán la piel al escucharlos. Te invitamos a conocerlos si es que te atreves. Recuerda que tú también puedes formar parte de esta comunidad de almas en pena. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún relato. Déjanos tu comentario y si este relato te gustó, regálanos un like. Eso nos ayuda bastante a seguir trayéndote más contenido como este. Si tienes una experiencia paranormal que quieras compartirnos, puedes escribirnos al correo ellantodelasalmas@gmail.com o mandarnos un mensaje directo en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y recuerda que en el llanto de las almas nos atrevemos a contar lo que nadie más se atreve a decir.